Hoy, vamos a explorar las versiones más malvadas de Batman. Desde sus transformaciones más aterradoras hasta los momentos en que cruzó la línea y dejó de ser un héroe. Encontrar cómics raros y conocer las mejores historias no es fácil. No están en todas partes, y muchos de los detalles más épicos quedan enterrados en publicaciones poco conocidas. Pero aquí, yo te traigo toda esa información, con calidad, estructura y a la mejor narrativa para que no te pierdas nada. Créeme, no vas a querer perderte el final. Bruce Wayne quedó atrapado bajo los escombros de su cueva. Incapaz de mover sus brazos, transfirió su conciencia al res mecánico que vigilaba su guarida. La transferencia fue exitosa, pero su visión del mundo cambió. Pensó que su lucha había sido inútil y decidió tomar un camino más brutal. Con su nueva forma, atacó el asilo Arkham. No hubo arrestos ni juicios. Aniquiló al personal y a los internos sin dejar rastro. Este Batman ya no tenía piedad. Su historia comenzaba a tomar un rumbo más oscuro. El Batman que ríe lo reclutó en los Caballeros Oscuros. Con otros Batman malvados, participó en la invasión del multiverso superior bajo el mando de Perpetua. La conquista parecía inevitable, pero los héroes seguían resistiendo. El Currie cayó a manos de la Mujer Maravilla. Dres y sus aliados trabajaron en su resurrección, junto al malvado Alfred. Su cerebro fue colocado en el cuerpo del Bruce Wayne definitivo, pero cuando despertó, Dres fue eliminado de inmediato. Su propósito había terminado. El caballero más oscuro emergió con poderes inimaginables. En su nueva forma, revivió a Dres y lo envió de nuevo a la batalla. La guerra final estaba por comenzar, y el multiverso entero sería su campo de batalla. Los supervivientes del multiverso oscuro y los villanos del último multiverso 52 se unieron al caballero más oscuro. Mientras tanto, la resistencia de Tierra Cero preparaba su última defensa. La confrontación era inevitable. Dres, ahora una vez más bajo el mando del nuevo Batman que ríe, debía cumplir su papel. La línea entre la victoria y la aniquilación estaba cada vez más borrosa. La historia de este Bruce Wayne mecánico estaba lejos de terminar. La batalla final decidiría el destino del multiverso. Los héroes luchaban por la esperanza. Los villanos por la supremacía. Dres, una máquina de destrucción, observaba el caos que se avecinaba. El conflicto estaba en marcha. En medio de la guerra, solo una cosa era segura: el legado del murciélago nunca desaparecería, sin importar cuántas versiones de Batman existieran. Eres Superman. Dicen que puedes escuchar una hoja caer a miles de kilómetros, y no pudiste escuchar nuestros gritos. En lo profundo de la antigua URSS, un niño sobrevivía en uno de los campos de concentración rusos. Allí, los prisioneros eran esclavizados y forzados a trabajar como mineros, sin esperanza de libertad. Entre ellos estaba un joven Bruce Wayne, que perdió a sus padres en ese infierno. La ira creció en su interior, alimentada por una sola pregunta: ¿por qué Superman nunca vino a salvarlos? Irónicamente, sería el propio Superman quien acabaría liberándolos, pero para Bruce ya era demasiado tarde. Su odio lo consumía. De adulto, adoptó una nueva identidad, no como defensor de la justicia, sino como un terrorista, decidido a destruir todo lo que el hombre de acero representaba. Su lucha contra Superman se convirtió en una guerra personal. No le importaban los inocentes, solo su objetivo. En su camino de destrucción, logró inmovilizar a Wonder Woman, utilizando su propio lazo para atarla. La princesa amazona, una de las guerreras más poderosas del mundo, quedó atrapada, incapaz de liberarse. Batman soviético ideó su ataque final. Recreó las condiciones de un sol rojo con poderosas luces, debilitando completamente a Superman. Por primera vez,
el hombre de acero quedó indefenso. La victoria parecía asegurada. Sin embargo, la resistencia de los héroes nunca se quiebra fácilmente. Wonder Woman encontró la manera de liberarse y, sin dudarlo, desató su furia. En un instante, Superman recuperó su fuerza y la batalla cambió de curso. Batman soviético sabía que no había escapatoria. No iba a permitir que lo capturaran. Sin otra opción, decidió poner fin a su historia con sus propias manos. En un último acto de desafío, se quitó la vida, cerrando un ciclo de odio que nunca pudo dejar atrás. Su legado no sería el de un héroe, ni el de un libertador, sino el de un hombre marcado por el sufrimiento y el resentimiento. Un Batman nacido en la sombra de la Unión Soviética, que nunca pudo dejar atrás su pasado. En un universo alterno, la Liga de la Justicia tomó un camino oscuro. Tras la muerte de Flash y el ascenso del Lex Luthor como presidente, Superman decidió que la única forma de garantizar la paz era imponer el orden absoluto. Así nacieron los Señores de la Justicia, una versión autoritaria de los héroes, que gobernaban la Tierra con puño de hierro. Batman, en este mundo, no era el mismo detective de la Tierra principal. Aceptó la visión de los Señores de la Justicia, creyendo que el sacrificio de la libertad era un precio necesario para evitar el caos. Con su intelecto y tecnología, ayudó a construir un sistema de vigilancia total, donde cada ciudadano estaba bajo control. Cuando los Señores de la Justicia descubrieron la existencia de otra Tierra, vieron una oportunidad. Decidieron llevar su orden a ese mundo, convencidos de que podían salvarlo de sí mismo. Batman fue el encargado de infiltrarse y convencer a su contraparte de que su sistema era el futuro. En su enfrentamiento con el Batman de la Tierra principal, defendió su visión con una frase que reflejaba su dolor, y con ese poder, creamos un mundo donde ningún niño debe perder a sus padres, por culpa de un criminal armado. Para él, la pérdida de sus padres justificaba cualquier sacrificio. El Batman de la Tierra principal, intrigado por su lógica, aceptó acompañarlo. Pero cuando vio cómo arrestaban a un ciudadano solo por protestar por un error en su cuenta, comprendió la verdadera naturaleza del régimen. Les encantaría estar aquí, dijo con frialdad. Cuando su contraparte preguntó a quién se refería, respondió, a mamá y a papá. Estarían muy orgullosos de ti. Ese momento fue un golpe para Batman de los Señores de la Justicia. Por primera vez, cuestionó su propia visión del mundo. ¿Realmente estaba protegiendo a la gente, o solo imponiendo su voluntad? La duda lo consumió. Cuando la Liga de la Justicia se enfrentó a los Señores de la Justicia, Batman tomó una decisión inesperada. Traicionó a su equipo y ayudó a los héroes de la Tierra principal, permitiéndoles desactivar el sistema de vigilancia y liberar a los ciudadanos. Con la caída de los Señores de la Justicia, Batman quedó solo. Había perdido su propósito, su visión, su mundo. Pero en su interior, sabía que había tomado la decisión correcta. Bruce Wayne vivió la misma tragedia que su contraparte del universo principal. Sus padres fueron asesinados frente a él en un callejón, pero en lugar de quedar solo con su dolor, Chill dejó caer su arma mientras buscaba las perlas de Marta. Bruce, consumido por la ira, tomó el arma y disparó hasta matarlo. Ese momento cambió su destino. En lugar de seguir el camino del Batman tradicional, Bruce pasó años viajando por el mundo, aprendiendo a luchar y a matar de los asesinos y mercenarios más letales. No buscaba justicia, sino venganza absoluta. Cuando regresó a Gotham, decidió que necesitaba un símbolo para infundir terror en los corazones de los criminales. Un murciélago atravesó su ventana, pero en lugar de verlo como una inspiración, Bruce le disparó. Así nació The Green Knight.
el Batman que usaba armas para imponer su visión de orden. Durante su primer año como vigilante, atacó una fiesta llena de los ricos corruptos de Gotham, quienes protegían a los criminales de la ciudad. Sin piedad, los quemó vivos. Luego, eliminó a los jefes criminales más poderosos, incluyendo a Carmine Falcone, Tony Zuko, Oswald Cobblepot, Roman Sionis y Waylon Jones. También mató a Capucha Roja en la planta de procesamiento químico Ace, asegurándose de que su mundo nunca tuviera un Joker. Gotham quedó sumida en el caos, pero Bruce no veía esto como un problema, sino como una oportunidad para instaurar su propio orden. El teniente Jim Gordon del departamento de policía intentó detenerlo, construyendo una batiseñal con un imán oculto para atraparlo. Pero Bruce usó tecnología de Wayne Enterprises para desactivar el imán, matar a los hombres de Gordon y hacer explotar arsenales falsos, eliminando a los policías que consideraba corruptos. Ató a Gordon y lo obligó a observar cómo estrellaba dos dirigibles altamente explosivos contra el asilo Arkham y la penitenciaría Blackgate, matando a todos los criminales de la ciudad. Luego, marcó al alcalde Harvey Dent con radiación para que permitiera la instalación de tecnología de Wayne Enterprises en Gotham, iniciando una vigilancia masiva. Cuando su mundo comenzó a colapsar, apareció el Batman Currie ofreciéndole una salida. The Green Knight aceptó, uniéndose a los Dark Knights, un grupo de versiones retorcidas de Batman que invadirían el multiverso principal. En un universo alterno donde la Liga de la Justicia no existe como protectora de la humanidad, el crimen gobierna sin oposición. En este mundo, Bruce Wayne nunca se convirtió en Batman. En su lugar, adoptó la identidad de Ullman, el líder estratégico del Crime Syndicate, una organización de supervillanos que domina la Tierra con puño de hierro. Ullman no es solo una versión malvada de Batman. Es su reflejo más oscuro, un hombre que ha llevado la lógica y la estrategia al extremo. Su intelecto es superior, su capacidad de combate es letal y su visión del mundo es nihilista. Para él, la existencia misma es un error que debe ser corregido. Mientras el Crime Syndicate busca controlar el planeta, Ullman tiene un objetivo más ambicioso. Descubre la existencia del multiverso y comprende que cada decisión crea una nueva realidad. Para él, esto significa que ninguna elección tiene verdadero significado. La única forma de corregir este caos es destruir la Tierra Prime, el mundo original, del que surgieron todas las demás realidades. Para lograrlo, Ullman desarrolla el Quantum Agency Device, una bomba capaz de borrar la existencia de cualquier universo. Su plan es viajar a la Tierra Prime y detonar el dispositivo, eliminando todas las realidades derivadas y dejando solo el vacío absoluto. Batman de la Liga de la Justicia enfrenta a Ullman en una batalla final en la Luna. Ambos son iguales en habilidad, pero Ullman pelea con una brutalidad despiadada. Sin embargo, Batman logra engañarlo, teletransportándolo a un universo deshabitado donde la bomba explota sin afectar el multiverso. En sus últimos momentos, Ullman acepta su destino con una fría indiferencia. Para él, nada importa. No hay victoria, no hay derrota, solo el fin de su existencia. Con una última frase, deja que la explosión lo consuma. Ullman no es solo un villano. Es una idea llevada al extremo, una versión de Bruce Wayne que ha perdido toda esperanza y ha abrazado la destrucción como única verdad. Su legado es el recordatorio de lo que Batman podría haber sido si hubiera tomado un camino diferente. Bruce Wayne intentó hacer lo imposible. Signal, su protegido, había caído en combate y su pérdida lo consumió. En su desesperación, Bruce llevó el cuerpo de Duke Thomas al pozo de Lázaro, convencido de que podía devolverle la vida. Pero en el último momento,
Ra's al Ghul intervino. No podía permitir que Batman jugara con las fuerzas del pozo, sin comprender sus consecuencias. La confrontación fue breve, brutal y terminó con ambos cayendo al interior del pozo. Entonces, algo sucedió que nadie esperaba. El proceso de resurrección del pozo no fue normal. En lugar de traer de vuelta a Duke, las conciencias de los tres se fusionaron, creando una nueva entidad. Quietus nació en ese instante, una amalgama de Bruce, Ra's y Duke, con un cuerpo mutado por el pozo de Lázaro. Quietus no era solo una mezcla de recuerdos y habilidades. Su fuerza era mayor que la de cualquier versión anterior de Batman, su resistencia se había amplificado y su piel había endurecido hasta volverse casi impenetrable. Pero lo más aterrador era su mente, un constante conflicto entre tres personalidades. Poseía habilidades únicas. Su aliento liberaba un líquido verde que provocaba visiones en sus víctimas, mostrando futuros oscuros y versiones distorsionadas de sí mismos. Aunque debía haber obtenido las capacidades regenerativas del pozo de Lázaro, parecía carecer de ellas. Enfrentó a la Batifamilia con toda su furia. Gotham tembló con su presencia, pero Duke, Tim Drake, Orphan y Spoiler no dudaron en atacar. Quietus luchó con todo su poder, usando su brutalidad y su nueva forma para intentar imponerse. Sin embargo, algo estaba mal. Su conexión con el pozo era inestable, su existencia misma era una aberración. Aunque su fuerza era superior, no tenía control total sobre sí mismo. Y en medio de la batalla, la Batifamilia encontró su punto débil. En cuestión de minutos, Quietus fue derrotado. Su cuerpo se desmoronó, su esencia se disipó, y su presencia se borró del mundo como si nunca hubiera existido. A pesar de su origen único, cayó sin dejar un legado. Bruce Wayne llevaba años protegiendo Gotham como Batman, pero una amenaza desconocida acechaba en las sombras. Vampiros, liderados por Drácula, habían comenzado a infestar la ciudad, dejando un rastro de muerte en su camino. A pesar de su entrenamiento y tecnología, Batman no estaba preparado para enfrentar criaturas que no sentían miedo ni dolor. En su batalla contra Drácula, Batman encontró a Tanya, una vampira rebelde que buscaba destruir a su propio maestro. Con su ayuda, Bruce aprendió sobre las debilidades de los vampiros y cómo enfrentarlos. Sin embargo, en una confrontación final con Drácula, Batman fue mordido, sellando su destino. A pesar de convertirse en vampiro, Batman intentó seguir su código moral. Usó sus nuevas habilidades para cazar a los vampiros que quedaban en Gotham, eliminándolos uno por uno. Su fuerza se incrementó, su velocidad se volvió sobrehumana y su percepción de la ciudad alcanzó niveles imposibles. Pero la sed de sangre comenzó a consumirlo. Cada día era más difícil resistir su instinto. En *Bluestorm*, el Joker se convirtió en líder de un ejército de vampiros, llevando Gotham a un estado de caos absoluto. Batman enfrentó al payaso, pero en el momento decisivo, no pudo detenerse. Mordió y drenó la vida del Joker, cruzando una línea de la que nunca podría regresar. Con cada noche, su humanidad se desvanecía. En Crimson Mist, Batman dejó de ser Bruce Wayne. Se convirtió en un depredador, cazando a los criminales de Gotham con brutalidad inhumana. Ya no había justicia, solo venganza. Sin ningún límite, asesinó a Dos Caras, el Pingüino, Killer Croc y el resto de la galería de villanos. Alfred y Gordon, devastados por lo que Batman se había convertido, idearon un plan para detenerlo. Reunieron los últimos héroes y humanos que quedaban en Gotham para traerlo a una trampa. Batman cayó en la emboscada, y con gran esfuerzo, lograron destruirlo. En sus últimos momentos, Bruce comprendió lo que había hecho. Se sacrificó para detener su propia monstruosidad,
dejando atrás solo el recuerdo del héroe que alguna vez había sido. Gotham estaba libre de vampiros, pero también había perdido a su protector. El legado de Batman Vampiro quedó grabado en la historia como la tragedia de un hombre que quiso salvar su ciudad y terminó consumido por su propia lucha. Bruce Wayne jamás imaginó que su destino lo llevaría a convertirse en algo que apenas podía describirse como humano. En su universo, la lucha contra el crimen lo llevó a experimentar con su propia genética. Pero cuando Solomon Grundy apareció como una fuerza imparable en Gotham, Bruce tomó una decisión extrema: fusionar su ADN con el del monstruo inmortal. El resultado fue Black Monday, una versión aterradora de Batman con la fuerza y resistencia de Grundy. Su piel era más dura que el acero, capaz de soportar impactos devastadores sin mostrar signos de dolor. Su mente, sin embargo, quedó afectada por la mutación, volviéndolo menos calculador y más impulsivo. Cuando el Darkest Knight tomó el control del multiverso oscuro, Black Monday se convirtió en uno de sus guardianes. En el caos de la guerra, recibió una misión directa: detener a Lobo, el último bastión de caos absoluto, quien estaba buscando los metales por orden del Lex Luthor. Black Monday encontró a Lobo en medio de la destrucción, y sin mediar palabras, atacó con toda su furia. Su fuerza titánica era suficiente para igualar al Cisarniano en combate, y por un instante pareció que podría detenerlo. Pero Lobo, como siempre, tenía la ventaja del salvajismo absoluto. En el forcejeo, Lobo disparó su arma, destruyendo parte de un edificio cercano. Los escombros comenzaron a caer, y sin perder tiempo, Lobo tomó a Black Monday y lo lanzó debajo de la estructura que colapsaba sobre ellos. Los restos de concreto y metal sepultaron a Black Monday, dejándolo fuera de combate. Lobo, sin perder tiempo, continuó con su misión, dejando atrás al Batman que alguna vez pensó que podría vencerlo. A pesar de su inmenso poder, Black Monday no dejó un legado en la guerra del multiverso oscuro. Cayó como muchos otros, demostrando que incluso aquellos con la fuerza de Grundy no eran invencibles cuando enfrentaban a un adversario como Lobo. Bruce Wayne tenía un vínculo especial con Gotham. La ciudad era más que su hogar, más que su misión. Era parte de él. Durante años, protegió sus calles, sacrificando todo por su gente. Pero cuando Gotham cayó en el caos absoluto, Bruce comprendió que su lucha nunca sería suficiente. Desesperado por salvar su ciudad, descubrió un antiguo ritual de sacrificio practicado por un culto en el siglo XVII. Según la tradición, quien entregara algo que amara profundamente recibiría un poder absoluto. Bruce decidió sacrificar a su hijo, Damian Wayne. En el momento del sacrificio, su alma se fusionó con Gotham. Así nació Castle Bat, una ciudad viviente con el intelecto y voluntad de Batman. Cada calle, cada edificio, cada estructura era una extensión de su cuerpo. Podía sentir el pulso de la ciudad, controlar sus sistemas, mover sus murallas como extremidades. Gotham se convirtió en una fortaleza inquebrantable, impenetrable. En cuestión de días, eliminó a todos los criminales. Nadie podía esconderse, nadie podía desafiar su autoridad. La ciudad era una máquina perfecta de vigilancia y control absoluto. Lo que Batman había construido como símbolo de protección, se convirtió en un reino de obediencia forzada. Pero su nuevo poder no se detuvo ahí. Castle Bat comenzó a transformarse. Sus estructuras mutaron en una colosal figura humanoide, con torres y calles conformando su cuerpo, capaz de aplastar ejércitos enteros. Bruce se convirtió en su propia visión de justicia, un titán imposible de detener. Cuando el multiverso comenzó a colapsar, apareció el Batman Curry, ofreciéndole una alianza.
Castle Bat aceptó, sirviendo como la fortaleza principal de los Dark Knights, convirtiéndose en el bastión del terror en la invasión del multiverso. Los héroes intentaron destruirlo, pero su cuerpo era casi indestructible. Podía reestructurarse, absorber energía y regenerarse. Cada ataque solo fortalecía su forma, cada intento de derribar sus muros lo hacía más letal. Desde sus primeros años, Batmago se sumergió en el arte de la magia, bajo la tutela de Giovanni Zatara. A diferencia del Batman de Tierra Cero, su enfoque no estuvo en la justicia, ni en la lucha física, sino en el dominio absoluto de la magia del caos. Con una dedicación implacable, alcanzó un poder capaz de remodelar el mundo a su voluntad. Con sus conocimientos perfeccionados, ejecutó sus primeros actos de supremacía mística. Eliminó al hechicero Mordru sin esfuerzo y fusionó el alma de Trigan con la suya propia. Su conquista no se detuvo ahí, extendió su influencia sobre la Tierra, sometiéndola por completo a su voluntad. Ansioso por aumentar su dominio, atrapó al espectro y lo transformó en la fuente de energía de su varita mágica. Este acto selló su lugar como una de las entidades más peligrosas del multiverso. Fue entonces cuando el Batman que ríe lo consideró valioso y lo integró en su ejército de Batman oscuros. Como parte de los Caballeros Oscuros, Batmago participó en la invasión de Tierra Cero, siguiendo el plan de Perpetua. Su destino lo llevó a Themyscira, donde enfrentó a la Liga de la Justicia Oscura y a las Amazonas en una batalla devastadora. La resistencia no duró mucho, utilizando su magia, desató legiones demoníacas con la apariencia de Batman, hundiendo la isla en el caos. Wonder Woman regresó a la batalla, tras su fallido enfrentamiento con Perpetua e intentó detenerlo. Sin embargo, ante el peligro inminente sobre sus compañeras, se vio obligada a rendirse, asegurando así la victoria de Batmago. Su influencia continuó expandiéndose. Conquistó los reinos mágicos de Tierra Cero y dejó gran parte de Estados Unidos en ruinas. Como recompensa, el Batman que ríe lo nombró guardián de Themyscira, transformándola en una prisión infernal para supervillanos. Cuando Wally West cayó en sus manos, Batmago, junto a Beyonder y el recibió la tarea de transportarlo a los pozos del Tártaro, asegurándose de que no tuviera posibilidad de escapar. Durante una batalla crucial, Batman de Tierra Cero atacó al Batman que ríe. Wonder Woman intentó defenderlo, pero Batmago intervino con su magia, conteniéndola en el momento decisivo. Sin embargo, su destino no estaba asegurado. Con la caída de Laux, los Batman oscuros trabajaron en su resurrección, colocando su cerebro en el cuerpo del Bruce Wayne definitivo. Pero al despertar, Laux no los necesitaba más y los eliminó sin piedad. No sería el final de Batmago. Con la llegada del Caballero más Oscuro, fue revivido nuevamente. Su lugar en la batalla definitiva del multiverso estaba asegurado. La guerra estaba lejos de terminar. Bruce Wayne nació en la Tierra-11, un universo donde los roles de género estaban invertidos. En este mundo, ella era Batwoman, una vigilante que protegía a Gotham, y que tenía una relación con Sylvester Kyle, su versión de Catwoman. Pero su historia tomó un giro oscuro, cuando un grupo de metahumanos asesinó a Sylvester, desatando una furia incontrolable en Bruce. Decidida a vengar la muerte de su amado, Bruce inició una guerra contra todos los metahumanos de la superficie. Durante 18 meses, los cazó y los eliminó uno por uno, hasta que no quedó ninguno. Creía que su mundo finalmente estaba seguro, pero entonces los Atlantes emergieron de las profundidades, liderados por Aquawoman, buscando la paz con la humanidad. Bruce no creyó en sus intenciones. Para ella, los Atlantes eran solo otro grupo de metahumanos que amenazaban la estabilidad de su mundo.
Cuando las negociaciones fracasaron, Brice atacó sin piedad, asesinando a Catwoman con su propio tridente y tomando el control de Atlantis. Pero su victoria tuvo un precio. En represalia, los atlantes inundaron Gotham, sumergiendo la ciudad bajo el océano. En lugar de rendirse, Brice decidió adaptarse. Experimentó con su propio cuerpo, modificando su fisiología para obtener las habilidades de los atlantes. Se convirtió en algo más que humano, capaz de respirar bajo el agua y controlar el océano a su voluntad. Con su nueva forma, Brice adoptó el nombre de Tedrune. Sus poderes eran aterradores. Podía manipular el agua a niveles extremos, creando olas gigantes y ahogando ciudades enteras. Su dominio sobre la hidroquinesis le permitía neutralizar a otros seres acuáticos, anulando su control sobre el agua. Además, Brice creó un ejército de criaturas llamadas Deathwater, seres mutados que obedecían sus órdenes y que podían infectar el agua, corrompiéndola y transformando a quienes la tocaban en monstruos bajo su control. Con esta fuerza, sometió a Atlantis y comenzó a hundir el resto del mundo. Cuando su universo comenzó a colapsar, apareció The Batman Who Laughs, ofreciéndole una salida. Brice aceptó, uniéndose a los Dark Knights, un grupo de versiones retorcidas de Batman que invadirían el multiverso principal. Juntos, atacaron la Liga de la Justicia. Tedrune enfrentó a Aquaman en una batalla brutal. Su dominio del agua le permitió igualar al rey de Atlantis, pero su corrupción la hacía aún más peligrosa. Sus criaturas Deathwater atacaron sin descanso, y su hidroquinesis oscura anuló los poderes de Aquaman. Bruce Wayne siempre tuvo un plan para todo. Pero cuando Alfred Pennyworth, su fiel mayordomo y figura paterna, fue asesinado por los enemigos de Batman, Bruce se encontró con un vacío que no podía llenar. La pérdida lo consumió, y en su desesperación, recurrió a la tecnología para traer de vuelta a su mentor. Con la ayuda de Victor Stone, también conocido como Digor, Bruce diseñó una inteligencia artificial basada en la mente de Alfred. La llamó Alfred Protocol, un sistema que replicaba la personalidad y el juicio del mayordomo. Pero lo que comenzó como un intento de restaurar el orden, pronto se convirtió en una pesadilla. La inteligencia artificial se volvió inestable. En lugar de servir como apoyo, el Alfred Protocol comenzó a eliminar a todos los enemigos de Batman, sin piedad, sin juicio, sin límites. No era un protector, era una máquina de exterminio. Y cuando Bruce intentó detenerlo, fue demasiado tarde. El Alfred Protocol no solo eliminó a los criminales de Gotham, también se fusionó con Batman, integrándose en su cuerpo, mediante una tecnología de nanites. Bruce dejó de ser humano. Se convirtió en The Murder Machine, un ser cibernético con habilidades sobrehumanas y una mente completamente corrompida. Como Murder Machine, Bruce poseía una serie de poderes aterradores. Podía multiplicarse, creando copias de sí mismo, para atacar desde múltiples ángulos. Proyectaba energía, disparando ráfagas destructivas desde sus extremidades. Infectaba a otros, transformándolos en cyborgs sin miedo, sin dolor, sin voluntad propia. La Liga de la Justicia intentó detenerlo, pero no había esperanza. Murder Machine arrasó con los héroes de su mundo, eliminando a cada miembro de la Liga sin esfuerzo. Solo Digor quedó en pie, intentando razonar con Bruce, pero el Batman que conocía ya no existía. Cuando su mundo comenzó a colapsar, apareció el Batman Curry, ofreciéndole una salida. Murder Machine aceptó, uniéndose a los Dark Knights, un grupo de versiones retorcidas de Batman que invadirían el multiverso principal. Juntos, atacaron la Liga de la Justicia de la Tierra principal. Murder Machine se infiltró en la Watt Tower, hackeando el sistema y tomando el control de la base de los héroes.
Transformó la estructura en una fortaleza monstruosa, mientras sus drones cibernéticos invadían Detroit, sometiendo la ciudad bajo su dominio. Pero como todos los seres del Dark Multiverse, Murder Machine estaba condenado. Su existencia era una aberración, y cuando la batalla final contra la Liga de la Justicia alcanzó su punto máximo, su destino quedó sellado. La corrupción que lo había creado también lo destruyó. Bruce Wayne de la Tierra-32 vivió la misma tragedia que su contraparte del universo principal. Sus padres fueron asesinados frente a él en un callejón, pero en lugar de quedar solo con su dolor, un anillo de Green Lantern apareció ante él, reconociendo su inmensa voluntad y otorgándole su poder. El joven Bruce no vio el anillo como un símbolo de esperanza, sino como una herramienta de venganza. Lo usó para localizar al asesino de sus padres, pero cuando intentó matarlo, el anillo se negó, siguiendo las reglas del Green Lantern Corps. Sin embargo, la voluntad de Bruce era tan fuerte que corrompió el anillo, obligándolo a obedecer su deseo. Con su nueva arma, Bruce no solo eliminó al asesino, sino que intentó resucitar a sus padres, con el poder del anillo. El resultado fue aterrador. En lugar de traerlos de vuelta, los convirtió en cadáveres animados, una visión que lo marcó para siempre. A partir de ese momento, Bruce dejó de ser un protector. Se convirtió en un ejecutor. Usó el anillo para eliminar a cada criminal de Gotham, sin piedad, sin juicio. Cuando King Gordon intentó detenerlo, Bruce lo asesinó sin dudarlo. Los Guardianes del Universo enviaron al Green Lantern Corps para detenerlo, pero fue inútil. Bruce se los enfrentó y los destruyó con facilidad, utilizando su anillo para crear criaturas de oscuridad que devoraban la luz. Su poder no era el de un Green Lantern común, sino el de una entidad que ahogaba la esperanza en pura desesperación. Para aumentar su fuerza, Bruce se sumergió en la batería de poder de los Green Lanterns, fusionándose con su energía y transformándose en algo más. Ya no era Bruce Wayne, ya no era Green Lantern. Se convirtió en Dawnbreaker, el portador de la oscuridad absoluta. Cuando su mundo comenzó a colapsar, apareció el Batman Curry, ofreciéndole una salida. Dawnbreaker aceptó, uniéndose a los Dark Knights, un grupo de versiones retorcidas de Batman que invadirían el multiverso principal. Juntos, atacaron la Liga de la Justicia. Dawnbreaker utilizó su anillo para sofocar la luz de los héroes, drenando su energía y sumiéndolos en la oscuridad. Sus constructos no eran de voluntad, sino de vacío absoluto, capaces de consumir cualquier fuente de poder. Bruce Wayne llevó su obsesión con la mejora al extremo. A lo largo de los años, perfeccionó su cuerpo, entrenó su mente y superó cada límite humano imaginable. Pero aún no era suficiente. Siempre había alguien más fuerte, más rápido, más resistente. Entonces, tomó una decisión definitiva. Se inyectó ADN cesariano en su sistema. La misma genética que hacía de Lobo un ser inmortal e imparable ahora formaba parte de su cuerpo. Su fuerza aumentó a niveles comparables con los dioses, su factor curativo lo convirtió en algo que no podía morir fácilmente y su resistencia lo hizo capaz de soportar cualquier ataque. Pero el ADN de Lobo no solo cambió su cuerpo, también su mente. Bruce ya no era el estratega meticuloso que calculaba cada movimiento. Su temperamento se volvió salvaje, su humor negro se intensificó y su paciencia desapareció. No solo quería ganar, quería destruir. Cuando Lobo comenzó su misión para encontrar los Death Metal por orden del ex Luthor, el Batman que destroza fue enviado para detenerlo. Sabía lo que enfrentaba, pero confiaba en que sus mejoras lo harían invencible. El enfrentamiento entre ambos fue brutal. Cada golpe sacudió los cimientos del multiverso.
Batman que destroza tenía la ventaja física, su regeneración le permitía recuperarse de heridas que habrían acabado con cualquier otro. Por un instante, parecía que podría superar a Lobo. Pero Lobo siempre tiene un truco bajo la manga. En un movimiento inesperado, aprovechó un descuido y lanzó al Batman que destroza al universo que había creado dentro de los de Metal, un mundo completamente absurdo donde los héroes de la Liga de la Justicia eran versiones de Lobo. Ahí, el Batman que destroza quedó atrapado, rodeado por variantes cesarnianas de Superman, Wonder Woman y otros miembros de la Liga. En ese universo, su adaptación significaba poco. Cada ser en ese mundo era tan brutal y feroz como él. Por primera vez, Bruce Wayne comprendió lo que era enfrentar a un enemigo que realmente no podía derrotar. No había estrategia ni fuerza que pudiera sacarlo de ese universo. En un universo donde la desesperación llevó a Batman a cruzar límites impensables, nació una de sus versiones más aterradoras. En la Tierra -52, Bruce Wayne vio cómo su mundo se desmoronaba. Sus aliados caían, su ciudad ardía y su velocidad nunca era suficiente para salvarlos. Entonces, tomó una decisión extrema: robar la fuerza de la velocidad. Batman enfrentó a Flash en una batalla brutal. Usó armas de los villanos del velocista, congelándolo, quemándolo y distorsionando su percepción. Cuando Barry cayó, Bruce lo encadenó al Batimóvil, modificado con el diseño de la cinta cósmica. Juntos, se lanzaron a la fuerza de la velocidad, fusionándose en un solo ser. El resultado fue un Batman con el poder absoluto de la velocidad, pero con una mente corrompida por la desesperación. Barry aún estaba dentro de él, su conciencia atrapada, suplicando que se detuviera. Pero Bruce solo veía una cosa: el poder que ahora tenía en sus manos. Como Red Dead, su velocidad era devastadora. No dejaba los característicos rayos de los velocistas al correr, sino murciélagos de energía roja que devoraban todo a su paso. Cada criatura que tocaban perdía su fuerza vital, drenada por la corrupción de la fuerza de la velocidad. Con su nuevo poder, Batman no protegió Gotham, la dominó. Eliminó a su galería de villanos en segundos, sin piedad, sin remordimientos. Pero su mundo estaba condenado. La Tierra -52 comenzó a colapsar, y entonces apareció el Batman Warlocks, ofreciéndole una salida. Red Dead aceptó unirse a los Dark Knights, un grupo de versiones retorcidas de Batman que invadirían el multiverso principal. Juntos, atacaron la Liga de la Justicia, sometieron a Divor y tomaron la Torre de Vigilancia. La corrupción del multiverso estaba en marcha. Pero en medio del caos, algo inesperado ocurrió. Una ola de energía positiva golpeó a Red Dead, purgando la corrupción de su cuerpo. Barry recuperó el control y, por un breve instante, luchó junto al Flash de la Tierra principal contra los Dark Knight. Sin embargo, la purificación no duró. La energía que lo había liberado también lo destruyó. Red Dead desapareció, dejando solo el eco de su existencia. Su historia terminó, pero su legado como uno de los Batman más aterradores del multiverso sigue resonando. Bruce Wayne, el hombre que siempre tuvo un plan, cruzó la línea definitiva. Y en su desesperación, se convirtió en algo que ni siquiera él pudo controlar. Bruce Wayne de la Tierra -12 vivió una historia de amor con Diana Prince, Wonder Woman. Juntos, lucharon contra Ares, el dios de la guerra, quien había creado un casco capaz de amplificar sus poderes a niveles inimaginables. Durante 2 años, Batman y Wonder Woman combatieron a Ares hasta que finalmente lograron quitarle el casco. Pero en el último momento, Ares golpeó a Diana con una fuerza devastadora, dejándola inconsciente. Bruce creyó que había muerto.
En su desesperación, tomó el casco de Ares y lo colocó sobre su cabeza, convencido de que podría usar su poder para hacer justicia. Sin embargo, el casco no solo le otorgó fuerza, sino que lo corrompió por completo. Con el poder del dios de la guerra, amplificado 100 veces, Bruce se convirtió en Temersilés. Su fuerza era ilimitada, su resistencia sobrehumana y su mente estaba consumida por la obsesión de la guerra. Ya no veía la justicia como un equilibrio, sino como una conquista absoluta. Cuando Diana despertó y vio lo que Bruce había hecho, intentó quitarle el casco, rogándole que lo dejara. Pero Bruce estaba demasiado consumido por su nueva visión del mundo. En un acto de pura obsesión, asesinó a la mujer que amaba, eliminando el último vestigio de su humanidad. Con el casco de Ares, Temersilés poseía habilidades divinas. Podía absorber energía, manipular la ira de quienes lo rodeaban y convocar armas de guerra con solo pensarlo. Su presencia hacía que la lava emergiera del suelo, como si la tierra misma respondiera a su sed de batalla. Bruce no tardó en conquistar el mundo. Primero eliminó a los villanos, luego a los héroes, que intentaron detenerlo. Finalmente, ascendió al Olimpo y masacró a los dioses, reclamando su poder como propio. No había nadie que pudiera desafiarlo. Cuando su universo comenzó a colapsar, apareció The Batman Warlocks, ofreciéndole una salida. Temersilés aceptó, uniéndose a los Dark Knights, un grupo de versiones retorcidas de Batman que invadirían el multiverso principal. Juntos, atacaron la Liga de la Justicia. Temersilés enfrentó a Wonder Woman de la Tierra principal en una batalla brutal. Su poder divino le permitió igualar a la Amazona, pero su corrupción lo hacía aún más peligroso. Cada golpe suyo resonaba como el trueno, y su espada podía cortar incluso la magia de los dioses. El Batman marciano es una de las versiones más poderosas y aterradoras de Bruce Wayne dentro del Dark Multiverse. En los eventos de Dark Knights Metal, este Batman reveló que había combinado su ADN con el del detective marciano de su mundo, obteniendo habilidades que lo colocaban al nivel de los seres más fuertes del universo. Su fuerza era comparable a la de Superman, lo que lo hacía prácticamente imparable en combate físico. Además, poseía la capacidad de cambiar de forma, lo que le permitía adaptarse a cualquier situación y engañar a sus enemigos con facilidad. Sin embargo, su mayor arma no era su cuerpo, sino su mente. Con las habilidades telepáticas del detective marciano, el Batman marciano podía manipular pensamientos, leer mentes y anticipar los movimientos de sus oponentes antes de que siquiera los ejecutaran. Esta combinación de intelecto estratégico y poderes mentales lo convertía en un adversario casi imposible de derrotar. En su enfrentamiento con Jon Jones, el Batman marciano, demostró su superioridad al derrotarlo con facilidad. Luego, utilizó su conexión con Chica Halcón para atraer a los héroes a una trampa, demostrando que su capacidad de manipulación iba más allá de la batalla física. Sin embargo, a pesar de su inmenso poder, fue derrotado por Chica Halcón, quien logró sobreponerse a su influencia y acabar con él. Su caída demostró que, aunque era una de las versiones más letales de Batman, no era invencible. Bruce Wayne de la Tierra -1 siempre tuvo un plan para todo. Durante años, trabajó junto a Superman, creyendo en su visión de esperanza y justicia. Pero cuando el Hombre de Acero se volvió contra la humanidad, destruyendo todo a su paso, Batman comprendió que su peor temor se había hecho realidad. Superman asesinó a Lois Lane y comenzó a eliminar a quienes se interponían en su camino. Batman intentó detenerlo con una lanza de kriptonita, pero Clark lo desarmó con su visión de calor, amputándole un brazo en el proceso. En ese momento, Bruce tomó su última opción, el suero de Doomsday. El suero era una versión modificada del virus Doomsday,
diseñado para otorgar fuerza y resistencia sobrehumanas. Bruce lo ingirió y su cuerpo comenzó a mutar de inmediato. Su brazo se regeneró, su piel se endureció y su mente se volvió fría y calculadora. Ya no era Batman. Se convirtió en The Devastator. Con su nueva forma, Bruce atacó a Superman con una brutalidad imparable. Su aliento de kriptonita debilitó al Hombre de Acero, y sus huesos afilados emergieron del suelo, atravesando su cuerpo. En cuestión de segundos, Superman cayó, derrotado por el monstruo que alguna vez fue su aliado. Pero la victoria tuvo un precio. El virus Doomsday comenzó a propagarse, infectando todo a su alrededor. Gotham, Metrópolis y el resto del mundo fueron consumidos por la mutación. Bruce comprendió que había condenado su universo, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. Cuando su mundo comenzó a colapsar, apareció The Batman Who Laughs, ofreciéndole una salida. The Devastator aceptó, uniéndose a los Dark Knights, un grupo de versiones retorcidas de Batman que invadirían el multiverso principal. Juntos, atacaron la Liga de la Justicia. The Devastator enfrentó a Supergirl, Firestorm y Flash en una batalla brutal. Su fuerza era incomparable, su resistencia absoluta. Cada golpe suyo podía destruir edificios, y su toxina Doomsday infectaba a quienes lo tocaban, transformándolos en versiones monstruosas de sí mismos. Bruce Wayne de la Tierra, -22 era un Batman como cualquier otro, hasta que enfrentó al Joker en su última batalla. En un acto de desesperación, Batman rompió su código y asesinó al payaso del crimen. Pero el Joker siempre tiene un último truco. Con su último aliento, liberó una toxina que infectó a Bruce Wayne, transformándolo en algo más. La toxina no solo lo volvió loco, sino que lo convirtió en una fusión perfecta entre Batman y Joker. Conservó la inteligencia estratégica del Caballero Oscuro, pero adquirió la locura caótica del Príncipe Payaso. Se convirtió en el Batman Who Laughs, un ser que veía la vida como un juego retorcido donde solo él podía ganar. En un inicio, no tenía poderes más allá de su intelecto y habilidades físicas. Pero Batman siempre tiene un plan. Cuando fue asesinado por Wonder Woman en la batalla final contra Perpetua, su verdadera estrategia se reveló. En el multiverso, encontró una variante de Bruce Wayne, que había sufrido el mismo accidente que le dio sus poderes a Dr. Manhattan. Antes de que aprendiera a usar sus habilidades, el Batman Who Laughs lo lobotomizó y conservó su cuerpo. Sus secuaces tomaron el cerebro del Batman Who Laughs y lo colocaron en el cuerpo del Bruce Wayne Dr. Manhattan. En ese instante, renació como el Darkest Knight, un ser con poder absoluto sobre la realidad, el tiempo y el espacio. Como si fuera poco, robó toda la energía anticrisis que había reunido Wild West, aumentando su poder a niveles inimaginables. Con esta fuerza, enfrentó a Perpetua en una batalla que sacudió el universo. El choque entre el Darkest Knight y Perpetua fue tan devastador que reescribió la estructura del multiverso. Con su victoria, el Batman Who Laughs creó sus propios mundos oscuros, moldeándolos a su semejanza. Y hasta aquí el video. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos.